Shalom, amados hermanos. Para mí es un gran privilegio estar aquí nuevamente y abrir la palabra de Dios con ustedes. Y hoy seguiremos estudiando los Proverbios de Salomón. Precisamente hoy terminaremos el capítulo 1 de los Proverbios y veremos desde el versículo 20 hasta el 33, que se pueden resumir como el clamor de la sabiduría. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos acompañe con su gracia. Amén. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, en este momento, Jesús, con corazón humilde pidiéndote. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a profundizar todas aquellas cosas que tú nos has dejado, Señor, en estas palabras, Jesús. Y ayúdanos, sobre todo, a ponerlas en obra. Te queremos glorificar en todo lo que hacemos, Jesús. Amén. Entonces, amados, vamos a leer el versículo 20 y 21. Se habla que la sabiduría, como si fuera una persona, porque la sabiduría es la personalidad del mismo Señor, del mismo Dios, clama en lugares interesantes. Veremos. Dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Vamos a detenernos aquí. Vemos que la sabiduría alza su voz clamando en lugares estratégicos. Aquí se le dice las calles, las plazas, lugares de reunión, las puertas de la ciudad. ¿Y qué hace cuando levanta su voz? Da sus razones. ¿Para qué? Para que vuelvan a ella, para que la escuchen. ¿Y quién es el que quiere que lo escuchemos? ¿Quién es el que desea tanto que volvamos a Él? Pues Dios mismo. Y su Hijo Jesucristo quiere que a través de Dios, de Jesús, encontremos a Dios, tengamos vida eterna. Por eso podemos entender que desde un principio el Señor en todo lugar alzaba su voz a través de la sabiduría, dando sabiduría a sus siervos, dando sabiduría a los profetas, y el mismo Jesús, estando en la tierra, clamaba con la sabiduría de Dios. Y podemos ver ese ejemplo de cómo el Señor también alzaba su voz para llamar a las personas que vuelvan a Él, que vengan a Él, como lo hace la sabiduría, y lo leeremos más adelante. Vamos a abrir ese ejemplo en Juan 7, 37, 38. Les invito a que leamos. Juan 7, 37, 38. Dice así: en el último día y gran día de la fiesta, estaban todos en Jerusalén, y Jesús estaba en el templo. Y pues Jesús alzó su voz. Dice así: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. ¿A qué les recuerda? Lo mismo que hace la sabiduría. Se levanta y alza su voz. ¿Y qué decía Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús daba sus razones para que vinieran a Él. Así como la sabiduría en el Antiguo Testamento clamaba al hombre para que vinieran a ella, porque teniendo la sabiduría de Dios, el hombre podía encontrar a Dios. Y dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esas son las razones que decía el Señor Jesús para atraer a las personas así, para que creyeran en Él. Y en el capítulo 8, versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo, o sea, la plaza del templo, y todo el pueblo vino a Él y sentado les enseñaba. Son solamente dos ejemplos de cómo el Señor alzaba su voz en la plaza y hablaba a las personas para que vinieran a Él. Daba sus razones para que creyeran en Él. Pues así la sabiduría, desde un principio, fue enviada para que le hablara a las personas. Y sobre todo, ¿a quién? Vamos a leer ahora. Versículos 22 y 23. Dice así: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán la burla, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Miren lo que dice la sabiduría a los insensatos, a los burladores, a los necios. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Son palabras compungentes, son palabras que tienen que llegar a nuestros corazones, porque es el mismo Dios quien está hablando a través de la sabiduría. ¿Y qué vemos?
La sabiduría se dirige, antes que todo, a los simples. ¿Quiénes son ellos? Los que no están entrenados en el camino de la sabiduría. Los inexpertos, los que tienen falta de conocimiento. Ellos también son los necios. ¿Por qué? Porque aman la simpleza. No quieren profundizar las cosas del Señor. O sea, no les gusta profundizar, analizar, estudiar la palabra de Dios. Se conforman con lo ligero, con lo superficial. Por eso Dios, a través de la sabiduría, le dice a los hombres: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Cuándo al fin entrarán y profundizarán en las palabras, en las escrituras, en las enseñanzas de Dios, para que sean sabios, para que sean inteligentes? Y no es por falta de IQ, o sea, intelecto que Dios le ha dado a cada persona, es porque su corazón es necio y no quieren dejar la simpleza. Pero la sabiduría clama una y otra vez. O sea, Dios clama una y otra vez y envió a su Hijo Jesucristo, precisamente la sabiduría en persona, para que clamara con su voz y dijera: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, los que tienen sed, vengan a mí, el que cree en mí. Vemos un llamado desde la antigüedad hasta el día de hoy de Dios a través de su Espíritu Santo para que vengamos al Señor y nos volvamos, porque aquí dice: volveos a mi reprensión, volveos a mis palabras. ¿A quién más le habla la sabiduría? A los burladores. ¿Quiénes son? Los que se creen que saben todo, que se ríen de las cosas más importantes, ponen una sonrisa engreída. Y claro, ellos también son necios. Vemos a muchas personas que, creyéndose sabios, son los más necios del mundo porque no creen en Dios, porque no ignoran la palabra de Dios, no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. O sea, ellos ahora se burlan de Dios. Pero llegará el momento que Dios mismo se reirá de ellos. Y ahora lo veremos aquí porque la sabiduría lo dice. ¿Y a quién más? Dice: a los insensatos, los que no les gusta estudiar. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no les gusta estudiar. Es importante que los padres le inculquen a los niños la importancia de estudiar, de que no sean vagos para estudiar, que les guste estudiar. Porque delante de Dios los que no quieren estudiar son insensatos, necios. Sinónimo precisamente de insensato es necio. Los que ignoran la verdad, los que son torpes, obstinados. Su problema no es en su coeficiente intelectual, como yo decía al principio, bajo o pobre educación. No es por ese problema que son los insensatos a quien Dios está llamando la atención. Su problema es la falta del deseo espiritual de buscar a Dios y encontrar la sabiduría, porque se conforman con lo que le dicen las personas. Tú proclama que tú tienes la salida, que tienes la sanidad. Y la persona, sin ponerse a pensar la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios que se haga así o así o así, y empiezan a proclamar como si ellos fueran dioses, se están burlando de Dios, porque el único que tiene la última palabra es Dios. Pero las personas, en su necedad, como no estudian la palabra de Dios, se ponen necios, se ponen burladores, insensatos delante del Señor. Y por eso Dios manda la sabiduría y te dice: detente, ya deja de ser ligero, deja de ser superficial. Deja de ser vago para estudiar y analizar la palabra de Dios. Métete, profundízate. Por eso Dios está llamando la atención. Y vemos que Jesús llamaba siempre la atención para que volvamos y dejemos nuestra necedad. Dejemos nuestra manera de vivir. Dejemos nuestra manera de pensar y que creamos en Él, confiemos en Él, nos entreguemos a Él. Y después de hacer esta pregunta a los necios y a los necesitados, porque la sabiduría entiende que esos insensatos y simples y burladores son personas necesitadas, necesitan de Dios. Por eso les llama y les dice en el versículo 33, volveos a mi reprensión. La palabra volved, shuv, en hebreo, shuv, es arrepentirse. Cuando dice volveos a mí, dice arrepiéntanse. Dice cambien. También significa cambiar, convertirse, enderezar, entrar, reflexionar, regresar de donde habías caído. ¿Ven cómo una palabra tiene tantos
sinónimos que nos ayudan a entender mejor la palabra volveos. Arrepiéntete, vuelve, reflexiona, regresa de donde has caído. Pero con eso no termina. También significa restaurar, restablecer, responder. Es darle un sí al Señor. El Señor está tocando las puertas y esperando a que le abran. Pues nuestra respuesta tiene que ser sí, Señor. Yo doy mi respuesta y te voy a abrir la puerta para que tú hagas una obra en tu corazón y que este corazón necio se convierta en sabio, porque solamente los sabios podrán entrar en el reino de los cielos. Los sabios según la sabiduría de Dios. Amén. O sea, vemos un llamado al arrepentimiento. Antes que todo, volveos a mis reprensiones, arrepiéntete. ¿Qué clamaba Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. 4:17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya ven, la misma sabiduría clama lo mismo que clama el Señor Jesús. Arrepentíos, volveos a mi reprensión. La palabra mi reprensión significa, es la palabra toqueja, que significa castigo, corrección, prueba, amonestación, argumento, razonamiento. Volveos a mis palabras, a todos mis razonamientos, a toda la corrección que yo les doy. Por eso, cuando una persona se arrepiente delante del Señor, Él vuelve su corazón a la reprensión de Dios, vuelve su corazón al arrepentimiento y se entrega al Señor. Es lo que la sabiduría quiere. Y nos promete una cosa. Dios, a través de la sabiduría, nos dice: he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Son las mismas palabras del Señor en toda la palabra, en todas las escrituras. El Señor prometió que derramaría de su Espíritu Santo y lo cumplió. ¿Quién nos recuerda la palabra del Señor? El Espíritu Santo. Y la sabiduría dice: si te vuelves a mí, a la sabiduría que viene de Dios, yo derramaré mi espíritu. O sea, tendremos el espíritu de sabiduría, como lo tiene Dios. Tendremos a Dios en nuestros corazones y Él nos hará saber las cosas y nos hará entender las palabras del Señor por su Espíritu Santo. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, ¿qué hará el Espíritu Santo? Lo mismo que promete la sabiduría. Ustedes conocerán mis palabras, les haré saber mis palabras. Por eso, mis amados hermanos, como dije al principio, cuando leemos la palabra de la sabiduría, tenemos que entender que es el mismo Dios hablando con nosotros. Si nos volvemos a Dios en arrepentimiento, el Señor nos dará de su Espíritu Santo, que es el espíritu de la sabiduría, para poder andar conociendo la palabra de Dios. Por eso dice: habrá un camino que será llamado camino de santidad, y aún el torpe no se desviará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le estará guiando, le estará diciendo mis palabras, le estará dando la dirección necesaria. Por eso necesitamos tanto que nuestro corazón esté arrepentido delante de Dios, vuelto para el Señor, no darle la espalda, sino darle la cara, para mirarle cara a cara, abrir el corazón abiertamente para que Él pueda vivir ahí adentro. Entonces vendrá el Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad, mostrándonos la palabra de sabiduría para saber a dónde ir. Amén. El Espíritu Santo es el Espíritu de la sabiduría de Dios, quien nos hace conocer las palabras sabias de Dios y así andar sabiamente y ser prudentes hasta el fin, porque es la voluntad de Dios de que lleguemos hasta el final. Dios prometió en el Antiguo Testamento derramar de su Espíritu sobre su pueblo. Lo podemos leer en Joel 2:28-29. Si quieren rápidamente lo podemos leer para darnos cuenta de cómo Dios prometió y lo cumplió. Dice: y después, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese espíritu mismo que clama la sabiduría, el espíritu que Dios Jesús prometió y lo envió, es de este espíritu de quien se está hablando. Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero mis amados hermanos, ¿sobre quién derramará Dios
a su Espíritu Santo sobre su pueblo que se arrepintió, que volvió a la reprensión de la sabiduría. Amén. No sobre todos, sobre tu vecino que no conoce a Dios, sino sobre aquel que conoce a Dios, que se arrepintió delante de Dios, que creyó en el Señor Jesucristo. Sobre tal persona será derramado el Espíritu Santo. Amén, porque Dios no cambia su palabra. El Espíritu Santo no puede vivir en una vida pecadora, o sea, en un corazón pecador, en un corazón que no está arrepentido delante de Dios. Amén, para que oremos, para que verdaderamente el Espíritu Santo nos pueda llenar a nosotros y podamos predicar, como ya dije, a aquel vecino que no conoce a Dios, para que también sea lleno del Espíritu Santo, para que también se arrepienta delante de Jesús. Amén. Entonces, pues, hacemos una pequeña conclusión de estos versículos. Es la voluntad de Dios que todos se arrepientan y sean llenos del Espíritu Santo, llenos del espíritu de sabiduría que viene de parte de Dios, para que tengamos vida eterna. Amén. Entonces, amados, ahora vamos a leer el versículo 24 al 28 y veremos la consecuencia de negar la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué sucederá? Aquí la sabiduría lo dice. Vamos a leer. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré de vuestra calamidad. En vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. La verdad, son palabras que dan temor. La sabiduría con mucha paciencia se sienta todos los días en las plazas, en las puertas de la ciudad y clama y llama y dice, presten atención, ¿hasta cuándo? Simples, ¿hasta cuándo? Burladores, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero llega el día cuando esa paciencia dice, stop. Por no haber escuchado mi palabra, ¿qué dice? Me reiré cuando venga la calamidad sobre ellos. Me burlaré cuando venga lo que ellos temían. Y es interesante y veremos por qué es que se quiere reír la sabiduría de los que la aborrecieron, los que no quisieron prestar atención a sus palabras. El pueblo de Israel, antes de comenzar nuestro razonamiento, vamos a ver esto. El pueblo de Israel es el reflejo de aquellos insensatos y necios a quienes Dios, a través de la sabiduría, llamó por mucho tiempo. Y no es que nosotros no nos parecemos a ellos, nosotros nos parecemos a ellos, pero el ejemplo de su historia nos hace entender cómo estas palabras se hicieron realidad. Dios clamaba, les dio sus estatutos, les dio sus mandamientos, sus preceptos, sus enseñanzas, pero el pueblo de Israel muchas veces se apartaban de Dios, o sea, no escuchaban a la sabiduría, como dice aquí la sabiduría. Desechaste mi consejo, mi reprensión no quisiste. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, y por lo tanto caían en las consecuencias de su pecado. El pueblo de Israel lo podemos leer solamente en los jueces, un ejemplo. Comenzaba a hacer lo bueno, el pueblo de Israel clamaban a Dios, se humillaban delante de Dios, Dios enviaba a un Salvador, a un juez que les diera la libertad por cierto tiempo. Moría ese juez, el pueblo nuevamente comenzaba a la idolatría. Se iba nuevamente tras los caminos de la necedad, no de la sabiduría, y nuevamente caía sobre ellos calamidades, aquellas calamidades que ellos mismos tenían miedo. Entonces, vemos que la palabra de Dios se cumple y se va a seguir cumpliendo. Todos aquellos que hoy día, como el pueblo de Israel, no atienden a la palabra del Espíritu Santo, tendrán sus consecuencias. Y la sabiduría dirá así: yo estoy limpia de tus manos, de tu sangre. ¿Por qué? Porque yo clamé todos los días y no quisiste prestarme atención. Vamos a ver un ejemplo. Jeremías 32:33. Dice así:
Y volvieron la cerviz, dice el mismo Jesús, Dios a Israel, y volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. ¿Ya ven? O sea, solamente un ejemplo, ¿no? De cómo Dios amonestaba a Israel. Dice, me dieron la cerviz, me dieron las espaldas, en vez de poner su rostro, presentarse ante mí con rostro abierto, humillados. No quisieron escuchar mis enseñanzas ni mi consejo. ¿Y Dios qué hizo? Permitió que por 70 años se fueran lejos de Jerusalén, de la tierra de Israel. Estuvieron en cautiverio 70 años. 70 años bien difíciles para ellos. Hasta que, bueno, nuevamente clamaron al Señor y Dios en su gran misericordia los hizo volver. Pero, hermanos, ¿para qué tenemos que vivir las consecuencias de nuestro propio pecado si podemos escuchar la advertencia, podemos escuchar el consejo y no caer en esos pecados de desobediencia? Por eso el Señor, a través del Espíritu Santo, nos está advirtiendo: escucha los preceptos y los consejos de la sabiduría. Anda según el camino de la sabiduría, para que no caigas en esas cosas en las cuales después la sabiduría se va a reír porque no la escuchaste. En Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Ven? Dios nos está advirtiendo una y otra vez: el que desecha el consejo y la reprensión acarrea maldición. La sabiduría es muy paciente, pero cuando le dan la espalda, ella con todo derecho se ríe y se burla del que lo menospreció. Un escritor, Waltke, escribió lo siguiente: la sabiduría no se ríe del desastre, sino del triunfo del bien sobre el mal cuando sobreviene el desastre. Y yo creo que tiene toda la razón. No es que Dios, porque se acuerdan que en un versículo en los Salmos, Dios le dice a los impíos: yo me reiré de vosotros. Pues no es que Dios se ría de la catástrofe que sucedió con ellos, sino que triunfó la verdad, sino que el bien siempre va a prevalecer contra el mal. El impío no puede vivir eternamente haciendo su maldad. Siempre habrá un stop para ellos. Para el pecador siempre habrá un stop. Pueden vivir 50, 60 años burlándose de Dios sin saber a Dios, pero llegará el día que si ellos no se arrepienten, Dios se burlará de ellos. No porque se burlará, o sea, porque Dios tiene un corazón malo, la sabiduría tiene un corazón malo y se va a reír de que ellos, están viviendo ahora calamidades. No, sino que su palabra se hizo verdad y la consecuencia vino por su necio corazón. O sea, la sabiduría se alegra en la verdad, no en la calamidad. Y así nosotros, hermanos, cuando vemos que nuestros enemigos que están contra nosotros caen en calamidades, no nos podemos alegrar de eso. No, le damos gloria al Señor que hizo justicia, pero tenemos misericordia y pedimos que Dios ayude a esas personas, a esos enemigos que cayeron en su calamidad, que les ayude a levantarse de ahí, para que ellos, a través de esa calamidad o catástrofe que tal vez tuvieron en sus vidas, puedan conocer a Dios y volverse al Señor. ¿Me entienden, amados hermanos? No nos podemos reír y alegrar de las cosas malas que pueden suceder a nuestros enemigos. No, sino tenemos que alegrarnos en la justicia de Dios, que Dios es justo y dará a cada cual según sus obras. Y precisamente el Señor advirtió: el que no escucha la sabiduría caerá. Y cuando se va a caer, el Señor dirá: yo lo advertí, yo lo dije. La verdad es sobresaltada sobre la injusticia. Amén. Entonces, amados, seguimos. ¿Qué maldición vienen sobre los que desechan la sabiduría de Dios? Vamos a leer ahora desde el versículo 28 hasta el 32. Dice así: entonces me llamarán y no responderé. Buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo,
y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Vamos a detenernos aquí. Entonces, ¿qué es lo que viene sobre los que no quisieron escuchar a la sabiduría, la reprensión y el consejo de parte de Dios? Dice, vendrá sobre ellos lo que ellos mismos temen. En Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero al justo le será dado lo que desean. Es una ley de Dios. Lo que el impío teme, eso le vendrá, tarde o temprano. Por eso la sabiduría dice, yo te advertí, ven, escúchame mi consejo. No hagas conforme a tu corazón que es necio, no hagas conforme a tus pasiones. Pero la persona decide darle la espalda al consejo de Dios, a la sabiduría, y ¿qué hace? Cae en sus propios consejos. ¿Qué más? O sea, cae sobre los que ellos mismos temen, hay muchas cosas, tenemos muchos temores como hijos de hombres. Es algo natural tener temor en esta tierra, porque hay mucha maldad, hay muchas cosas. Bueno, el Señor dice que los que tienen temor de Dios, el Señor les cumplirá sus deseos. Pero el que no tiene temor de Dios, sino que es necio, el impío, va a recibir todas aquellas cosas que teme su corazón. Es horrible, ¿verdad? Y es una advertencia de parte de Dios para que no caigamos en eso. Amén. ¿Qué más tendrán esas personas? Tendrán tribulación y angustia. No encontrarán la sabiduría. Dice, me buscarán y no me hallarán. Es horrible. No encontrar la sabiduría. Y sabemos que sin la sabiduría no hay vida eterna con el Señor en los cielos. Comerán del fruto de sus caminos. En Oseas 8:7 dice lo siguiente, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. O sea, a los ojos de Dios, por mucho que trabaje el impío y el pecador y tenga muchas ganancias aparentemente en esta tierra, se irá sin nada. Se irá como un pobre, porque nada llevaremos a la vida eterna. Y dice, comerán del fruto de sus caminos. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Siembra odio, cosechará odio. Siembra amor, cosechará amor. Entonces, ¿qué más? Serán hastiados de sus propios consejos. Un ejemplo, el rey Roboam, en vez de escuchar el consejo de los sabios ancianos que aconsejaban a su padre Salomón, ¿qué escuchó? Los consejos de los jóvenes. ¿Y qué sucedió con eso? Él fue hastiado de su propio consejo. ¿Por qué? Porque hizo que el pueblo se apartara de él. Y eso lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 10, 13, 14. Apúntenlo si tienen la posibilidad de después leerlo para confirmarlo. Entonces, serán hastiados de sus propios consejos. Roboam no escuchó el consejo sabio y el pueblo se apartó de él. Y vemos que precisamente fue cuando Israel se rompió en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Y todo fue por no escuchar el consejo de Dios de parte de los ancianos. Es muy importante escuchar el consejo y no guiarse según su propio entendimiento, según su propio consejo o el consejo de los jóvenes que son inexpertos. Los jóvenes a veces, por no tener tanto conocimiento y tantas cosas, o sea, ¿no? De parte de Dios, no son tan espirituales como ya los ancianos, pueden dar malos consejos. Por eso tenemos que ser muy atentos, conocer bien la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo para saber qué consejo recibir y qué consejo te va a apartar del Señor o te va a hacer acarrear cosa mala. Amén. Tenemos que tener discernimiento para poder entender y no caer en malos consejos ni en consejos de su propio corazón, porque nuestro corazón es engañoso, grandemente engañoso. Solo Dios lo conoce. Entonces, la sabiduría dice una verdad en el versículo 32. Dice así, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Kittner a estas palabras dice,
Si es que en otra parte del libro el necio y el burlador parecen tipos fijos, es su culpa, no su destino. Están comiendo el fruto de su propio camino. Puede ser que hasta cierto tiempo los impíos florecen en esta tierra. Y es cierto, a veces uno mira y dice, Dios mío, estas personas que son personas ricas, famosas, aparentemente viven tranquilamente. O sea, no tienen temor de nada, no tienen peligro, o sea, viven como si Dios está de su parte. Pero vendrá el momento cuando Dios hará saber toda la verdad. Y los impíos recibirán su recompensa, como los justos también recibirán su recompensa. Tarde o temprano se revelará quién es de quién. ¿Eres hijo de la sabiduría o eres hijo de la necedad, de las tinieblas? Y pues como conclusión, el versículo 33 dice, mas el que me oyere, dice la sabiduría, dice Dios a través de la sabiduría, mas el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. El que oyere, como vimos antes, escuchar con inteligencia, escuchar dispuestos a obedecer, no solamente escuchar el consejo, hay que cumplir el consejo de Dios, con inteligencia, con buena voluntad para obrar. Ellos habitarán en paz, sin tener temor del mal. Hoy la sabiduría dio sus razones para que la escuchemos, para que apreciemos todo lo que nos dice la sabiduría, o sea, Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Sabios. Sabios para volver a su reprensión, para que el Señor derrame de su espíritu y conozcamos su palabra. Que el Señor les bendiga.